Carlos, el audio no se está escuchando del vídeo. Bueno, y diréis, ¿qué hace este hombre poniéndonos vídeos de fútbol americano a las 10 de la mañana? Pues fijaros, él es Patrick Mahomes, es un quarterback de segundo año en la Liga Profesional de Fútbol Americano. En su segundo año ya ha ganado la Super Bowl, la ganaron en este mes de febrero. Y cuando le entrevistaron después de ganar la liga y demás y le preguntaban sobre esos pases que yo os he puesto tan poco ortodoxos, fijaros qué cantidad de yardas da el primero de los pases y el segundo lo da prácticamente sin mirar, con el cuerpo girado al lado contrario. Entonces, tiene una manera de jugar que no suele ser la habitual, juega de una manera distinta. Entonces, en una de las entrevistas le preguntaron acerca de este tipo de juego que él hace y de las críticas que ha recibido por otros que son más puristas del deporte de contacto y hablan de que su forma pues, que son poco ortodoxas. Entonces, él contestó esta frase que me gustó mucho y es que él conoce la historia, pero él es una generación diferente. Y eso es un poco lo que está sucediendo en el momento actual con la ontología digital. Es decir, eh, todos conocemos la manera analógica de trabajar, todos sabemos de dónde venimos, todos hemos tomado impresiones analógicas y hemos trabajado de una manera analógica, pero ahora tenemos una herramienta nueva, que es la ontología digital, con la que podemos enfrentarnos a situaciones más complejas y podemos hacerlo de una manera más sencilla. ¿Esto quiere decir que lo que veníamos haciendo está mal y que lo nuevo está bien? No, simplemente lo que viene a decir es que ahora hay una manera diferente de abordar nuestras cirugías, que hay una manera diferente de abordar nuestra manera de trabajar y que podemos hacerlo de una manera más cómoda y más sencilla. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Si además analizamos cómo está siendo la adopción de la ontología digital en nuestro sector, fijaros, en el año 2018, el análisis de mercado del año 2018, ya hace 2 años, hecha por Dental Tribune, el escáner intraoral ya era el 22% de la compra realizada a nivel global, siendo el 15% el CBCT, el 34% el panorámico y el 29% la radiografía periapical. Entonces, esta evolución ha ido creciendo. En el año 2019 ha aumentado este porcentaje y para el año 2020 se preveía también un disparo en la parte de adopción de la odontología digital y más concretamente del escáner intraoral por parte de la clínica dental antes del suceso del COVID-19. Veremos cómo acabamos el año. Entonces, fijaros, esta era la curva evolutiva de 2013 a 2024 que se había previsto para la adopción de los escáneres intraorales. Y esta evolución tan rápida se debe a que ha habido un crecimiento muy, muy rápido entre la parte de innovadores, aquellos que empezamos con el escáner intraoral hace más de 10 años, y la parte de early adopters. Hemos dado un salto muy rápido de esta zona a esta zona y en muy pocos años los early adopters han sido muchos, tanto que hemos entrado ya en una early majority muy rápidamente. Entonces, ha habido un crecimiento muy exponencial de este tipo de tecnología en base sobre todo a que es una adquisición sencilla, la integración no es muy compleja, cada vez se está haciendo más fácil las integraciones del software y de los equipos dentro de la clínica y que los clínicos también tienen necesidad de cubrir ese salto, ¿no?, en la profesión, ese cambio de paradigma que están viendo que está sucediendo y que no solo es un marketing, sino también es una nueva forma de trabajar que les facilita su trabajo. Entonces, cuando las herramientas son sencillas y además vemos que somos capaces de implementarla fácilmente en nuestra clínica y que nos va a ayudar, pues es cuando suceden estas adopciones tan rápidas de la tecnología. Si además a esto le sumamos que evolutivamente cada vez somos más tecnológicos y que la tecnología nos rodea en nuestro día a día para todo, televisión, se convierte en Smart TV, los teléfonos ahora son smartphone, entonces estamos muy acostumbrados a adaptar nuevas tecnologías en nuestro día a día, pues en nuestra profesión no iba a ser diferente. Entonces, por eso todo este tipo de adopción está haciendo mucho más rápida de lo que se estaba esperando. ¿Qué ocurre con la odontología digital aplicada a la cirugía? Pues si analizamos la bibliografía de dónde proviene la cirugía guiada, nos vamos a encontrar que la cirugía guiada, los primeros artículos que aparecen son de 1993, en los que ya empezamos a ver cirugías prostéticamente guiadas para la colocación de implantes y restauraciones de los mismos. Lo mismo ocurre ya en el año 94, que ya empiezan a ocurrir más casos manticulares, maxilares. Empezamos en el 95 ya a comparar la restauración guiada con estudios pilotos.
Ya si evolucionamos hacia el año 98, ya encontramos el posicionamiento de los implantes de manera totalmente digital. En el año 2000 ya empezamos a observar y a comparar los resultados y la precisión de las cirugías guiadas, computerizadas con tomografía, y donde nos encontramos 20 años después, en 2020. Entonces, ¿qué ocurre con los análisis bibliográficos, con este tipo de técnicas o con el caso de la odontología digital? Pues ocurre una cosa muy curiosa, que igual que con otras técnicas sí que podemos hacer estudios longitudinales en el tiempo o podemos hacer análisis longitudinales bibliográficos. El problema con las cirugías guiadas y sobre todo con la odontología digital es que esos artículos que veíamos al principio de nuestra revisión bibliográfica son del año 1998. Si nos vamos a los del año 2000 y comparamos esos artículos con la tecnología móvil que empleábamos en esos años, fijaros que el móvil más vendido en el año 2000 era el Nokia 3310. ¿Qué éramos capaces de hacer con el Nokia 3310? Pues básicamente lo que estáis viendo aquí, jugar a juegos tridimensionales como esas bidimensionales como eran las navecitas o el típico juego de la serpiente, ¿no? Si comparamos qué podemos hacer en el año 2020 con un iPhone, pues el salto evolutivo es enorme. Entonces, lo mismo ocurre con la cirugía guiada y con todos aquellos artículos que analizamos de odontología digital. Es inviable que tratemos de comparar artículos del año 2000 con artículos del año 2020, porque la tecnología con la que desarrollábamos aquellas técnicas no es la misma. Nuestras manos van a ser las mismas, la cirugía va a ser similar, pero la planificación, el desarrollo, el software y demás ha variado muchísimo. Entonces, no son susceptibles de comparar todos los artículos aquellos que pasen más de 2 años, yo diría del 2019, 2018 en adelante, porque la técnica, siendo la misma, no va a ser el resultado el mismo. Si además hacemos comparativas visuales, fijaros las férulas óseo-soportadas que realizábamos en el año 2000 con base solo tomográfica, comparado con las cirugías prostodónticamente guiadas que estamos haciendo en el año 2020, en el que ya ni siquiera la impresión de la férula es la misma, los provisionales, el diseño, el software, nada tiene que ver. Este cambio se debe no solo en base a la tecnología, sino a muchas tecnologías. La primera de ellas va a ser la evolución que hemos sufrido en los CTs y en los CBCTs. Veníamos de que esas radiografías antiguas, esos CBCTs antiguos, si teníamos elementos metálicos en boca, ya fueran restauraciones, implantes o coronas, nos producían estos artefactos radiográficos que vemos aquí. Con la evolución de los software y de los análisis de los CBCTs, hasta ya el propio panorámico elimina automáticamente esos artefactos. Si nuestro panorámico no es capaz de eliminarlos, lo podemos eliminar en el postprocesado con nuestro software de planificación, pero ya es un elemento que no nos va a estorbar a la hora de planificar. Y ya de por sí los CBCTs han evolucionado mucho porque, fijaros, el tamaño del campo de captación ahora es más grande, ya podemos captar la boca casi completa, el número de cortes es mayor, somos capaces de realizar más cortes en un menor campo de trabajo. Como hablábamos, las existencias de restauraciones metálicas o de implantes no nos van a interferir, no nos van a crear artefactos. Si el paciente se mueve, incluso el escáner, el CBCT es capaz de corregir ese movimiento. La anatomía se va a ver mucho mejor y, por supuesto, las técnicas de reconstrucción del software y el escaneado facial que se está incorporando actualmente ya a los escáneres extraorales, a los CBCTs, perdón, nos van a permitir incluso a la misma vez que estamos haciendo la radiografía panorámica o el TAC en 3D del paciente, escanear la cara del mismo y solapar las dos imágenes de manera que vayan conjuntas. Las cirugías guiadas que hacíamos en el año 2000 con este tipo de TACs pues se basaban solamente en lo que estamos viendo aquí, ¿no? En una guía apoyada únicamente en el diseño del CB o CBCT, en el que la planificación era únicamente ósea y la férula se apoyaba y se sustentaba en esa imagen que habíamos obtenido de nuestro paciente. ¿Qué ha ocurrido a partir de que llegó la digitalización a las clínicas y a nuestras vidas? Pues que hemos incorporado esa digitalización intraoral de nuestro paciente a la planificación quirúrgica. De manera que ahora vamos a poder hacer un ajuste entre lo que es el escaneado intraoral de nuestro paciente y el TAC realizado por nuestro CBCT
De manera que solapamos ambas imágenes y trabajamos de una manera conjunta entre ambas. Aquí estamos viendo cómo el software ha hecho el Bexfit entre ambas superficies y nos muestra el resultado, en este caso positivo, del buen alineamiento entre ambas. Las zonas verdes nos indican que no hay discrepancia entre las dos superficies 3D, pero lo que nos dice la bibliografía es que siempre va a existir una desviación media entre el CBCT y las superficies escaneadas. Esto se debe a que son dos tomas de registro diferentes. Por un lado, una es un registro radiográfico en 3 dimensiones con cortes tomográficos y lo otro es una captación intraoral con un haz de luz de los dientes o la boca del paciente. Entonces, siempre va a existir una desviación media entre ambas formas de capturar a nuestro paciente. ¿Qué dice la bibliografía? Pues dice que va a existir una desviación media en torno a 0,54 milímetros, que si nosotros le mandamos al software que sea el que haga la alineación de manera automática, esa desviación va a aumentar, se va a ir a los 0,69. Entonces, que lo que nos recomiendan todas las bibliografías es que ese procesado siempre se haga de manera manual y que sea el clínico el que seleccione los puntos para hacer ese Bexfit entre ambas superficies, de manera que vamos a lograr, haciendo ese procesado manual, reducir ese margen de error a solo 0,3 milímetros de discrepancia. El siguiente de los elementos que ha evolucionado son los equipos informáticos. Es muy importante que prestemos atención a qué equipo informático empleamos, tanto para nuestra odontología digital como para el empleo de software de planificación 3D de nuestras cirugías, porque la velocidad, la fluidez, la capacidad con la que vamos a tener para trabajar va a variar bastante. Si nos metemos, por ejemplo, en el análisis gráfico de la tarjeta gráfica de los equipos más actuales y lo comparamos pues, con un equipo de gama media que se monta muchas veces, con una tarjeta gráfica GTX 1050, ¿vale? Y lo comparamos con una tarjeta gráfica, por ejemplo, de alta gama, una RTX 2080, que es de la Q1 de 2019, ni siquiera es de este año 2020, es del año pasado. Fijaros la diferencia de rendimiento. Con la más potente somos capaces de analizar 350 frames por segundo frente a los 110 que solamente es capaz de analizar y de procesar la GTX. ¿Todo esto en qué se va a traducir? Se va a traducir en fluidez en nuestro trabajo, en ergonomía, en reducir los tiempos de espera. Si yo estoy tratando de implementar un sistema de trabajo en mi clínica que me facilite las cirugías o que me facilite la toma de impresión y estoy utilizando equipos informáticos que son obsoletos o más antiguos, me va a lastrar, porque lo que va a hacer es que va a ralentizar. Todos esos procesos informáticos requieren una serie de cálculos matemáticos, una serie de cálculos de análisis gráfico, y si no tenemos un equipo potente, lo que nos va a ocurrir es que va a tardar mucho en hacerlo y nos vamos a exasperar. Entonces, mi primera recomendación es cuando adquiramos equipos de captación o vayamos a utilizar software de planificación, los que vamos a utilizar TAC y análisis intraoral de nuestro paciente, vamos a tener que emplear siempre tarjetas gráficas potentes, ¿vale? Muchas de ellas son de diseño gaming. Otra de las cosas que tenemos que prestar mucha atención también es al procesador del equipo. Realmente son muchos los elementos informáticos que competen para que esto sea fluido y nos vaya bien. Solamente os he dejado estas dos pinceladas para que tengáis cuidado. Entonces, siempre el procesador y el procesador gráfico son los dos elementos que vamos a tener mucho cuidado a la hora de seleccionar. También para aquellos que les gusta hacerse las cirugías y planificarse ellos mismos e imprimirse sus guías, decir que también existe mucha diferencia entre qué tipos de impresoras y materiales empleemos. Los sistemas child-side cada vez están más de moda, ¿no? Hay muchos doctores que se lanzan a hacer sus propios sistemas child-side. Realmente de lo que estamos hablando hoy, seguramente en un año o dos, o a finales de este año, a lo mejor al principio del que viene, tendremos que cambiar el discurso porque las impresoras 3D evolucionan a una velocidad pasmosa, ¿no? De lo que estamos viendo hoy a lo que vemos en unos meses, pues cambian exponencialmente. Pero deciros que lo que nos dice la bibliografía es que pueden existir movimientos laterales que van desde los 0,12 milímetros hasta los 0,39, ¿vale? Podemos encontrar vascularización en nuestras fresas, en nuestro sistema de fresado, dependiendo del tipo de impresora que empleemos y del tipo de resina que estemos empleando. Entonces, lo que nos indica la bibliografía actualmente es que aunque las impresoras child-side de gama media o de uso clínico son bastante fiables, si las comparamos con aquellas de uso industrial o de uso profesional, como son las de laboratorios o centros de producción, nada tiene que ver.
los márgenes de error son mucho más reducidos y reducimos mucho más los sesgos de trabajo si empleamos estos sistemas. Entonces, lo que nos recomienda la mayoría de bibliografía es que, aun siendo adecuado el poder imprimir nuestras propias guías en la clínica, sigue siendo mucho más óptimo y mucho más recomendable que exterioricemos este trabajo todavía a los laboratorios de los centros de producción, quienes sean ellos los que nos produzcan unas guías fiables que reduzcan los márgenes de error de nuestras cirugías. ¿Por qué os digo esto? Porque fijaros que muchas veces de lo que nosotros estamos diseñando en un software, fijaros aquí hay un diseño de una guía para un premolar superior, en el que hemos hecho una pequeña ventana de visualización en este lateral. La guía la hemos colocado con unas marcas de precisión para que nos deje marcado dónde tenemos que colocar nuestra pequeña anilla y una ventana en este molar. Si yo lo comparo con el resultado que me ha llegado al imprimirla, fijaros que la anilla no termina de bajar a su posición en la guía. La ventana del molar tiene un pequeño defecto que yo no he diseñado aquí y me aparece una nueva ventana en el canino que yo no había diseñado. Hay una falta de material en esta zona. Esto sucede porque a veces de lo que yo he diseñado a lo que me imprime la impresora, a lo que puede salir por una impresora chairside, puede variar. Que existan ventanas o que las ventanas varíen su tamaño con respecto a lo que he diseñado yo no me importa. Pero que haya desajustes en las anillas y en la parte quirúrgica puede ser un elemento que diferencie entre que la cirugía vaya bien o que nos fracase la cirugía guiada. Entonces, ojo con los sistemas chairside y de autoproducción, porque igual que tenemos que invertir en buenos equipos informáticos para la parte de diseño, también tenemos que invertir, si queremos hacerlo chairside, en sistemas muy profesionales de impresión. No nos vale cualquier tipo de impresora 3D y lanzarnos a hacer sistemas chairside en nuestra propia clínica. Dicho esto, ¿por qué es importante que estemos atentos a estos defectos? Porque igual que nos sucede en cirugía guiada, nos sucede en la vía normal, ¿no? Hay que tener cuidado a veces lo que se pide por AliExpress, porque de lo que pedimos a lo que llega a veces varía, ¿no? Pues si sucede esto en la vida real, nos puede suceder también en la clínica y nos podemos llevar un buen susto. El tercero de los sistemas con los que tenemos que, o de los elementos con los que tenemos que tener cuidado para limitar los sesgos o los errores cuando realizamos cirugías prostodónticamente guiadas son los sistemas de fresado. Ya casi todas las marcas disponen en sus catálogos de sistemas de cirugía guiada, sistemas de prostodónticamente guiados, para que planifiquemos y guiemos nuestras cirugías. Pero ¿qué ocurre? Que no todos los sistemas tienen los mismos sistemas de tolerancia al fresado. Si ya en nuestras cucharillas de guiado tenemos estos niveles de tolerancia o en nuestras anillas tenemos estas movilidades que estamos observando en los vídeos, lo que nos va a ocurrir es que cuando coloquemos implantes largos, como estamos viendo aquí, de 13 milímetros, por ejemplo, podemos encontrar que si ese nivel de tolerancia es muy alto, vamos a tener casi una doble vía de entrada, pudiendo ser el dibujo, como estáis viendo aquí, en forma de Y. Es decir, yo voy a poder fresar hasta aquí y hasta aquí. Cuando lo normal sería que el sistema de fresado sea un fresado corto, en el que no haya tolerancia y no tengamos estas movilidades laterales. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sistemas de fresado porque si las tolerancias, como estamos viendo aquí, son demasiado altas, vamos a tener estas dobles vías que en implantes cortos no son tan significativas, pero cuando vayamos a implantes largos, 11, 12, 13, 15 milímetros, nos puede complicar bastante tocando estructuras anatómicas que no querríamos tocar y que no habíamos diseñado nuestra cirugía para tocarlas, sino para obviarlas y esquivarlas, y nos podemos meter en complicaciones que no habíamos pensado. Entonces, a veces nos encontramos, pero si estaba todo bien diseñado, si la guía va bien, pero si estaba todo, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué me he venido? ¿Por qué se me ha desviado? Pues muchas veces porque el sistema de fresado, el sistema de guías de fresa no es tan pulido, no es tan fiel como debiera. En el caso de los casos que vais a ver hoy, están hechos con el sistema guiado de FIBO, CertiaGuide, en el que utiliza un doble sistema de guía. Además de la anilla que tenemos en la férula, tenemos estas cucharillas de guiado para limitar esos movimientos que veíamos y hacer que lo que hemos diseñado en el ordenador sea lo que estamos colocando. Fijaros cómo cuesta retirar la cucharilla, porque es un sistema muy, muy retentivo, que lo que nos permite es que no se produzcan esos movimientos que estábamos viendo en los artículos de análisis. El otro elemento, el otro sesgo que podemos encontrar en nuestras cirugías guiadas, ¿no?, es la diferencia entre férulas. No todas las férulas se comportan igual, no todas tienen la misma precisión, y esto es debido a que el apoyo es distinto en unas y en otras. Entonces, ¿qué dice la bibliografía? Fijaros que aquellas férulas que vamos a diseñar apoyadas en diente y en hueso son las más fiables.
¿Por qué? Porque vamos a tener dos elementos de análisis. Por un lado va a ser el análisis del CBCT y por el otro lado va a ser el escáner intraoral. De manera que esa doble precisión nos va a permitir que el apoyo entre el diente y el hueso haga que la guía bascule menos y se mueva menos. Las siguientes que más fieles son aquellas que van apoyadas en el hueso y en la mucosa, pero van sujetas con pines, ¿no? Con anchor pin, con micropines, que nos permiten la fijación de esa férula al hueso y producen menos micromovimientos. Por tercero, las que más se van a mover son aquellas que van apoyadas en el hueso y en la mucosa. Y las últimas, que son las que menos precisión tienen, las que son mayores susceptibles de mayores rangos de desviación, son aquellas que solamente tienen un soporte óseo. Y llegados a este punto, después de ver todos estos análisis y después de ver todos los sesgos intermedios que puede haber en la técnica, no solo en la parte quirúrgica, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuán de precisa es la cirugía guiada, ¿no? Y de nuevo, si nos remitimos a la bibliografía, fijaros que lo que nos dice es que va a haber siempre una desviación media entre el punto de entrada en la apicalmente y axialmente, ¿no? Y que esa desviación media va a ser en torno al 1,2, 1,3 en la desviación apical, que suelen ser más altas, pudiendo llegar a un máximo de 7,1. Estos máximos que estáis viendo aquí es si no se cumplen todos esos criterios que veíamos antes, es decir, una mala impresión de la guía, una mala elección de materiales, una mala posición del implante, un mal sistema de expresado. Entonces, hay que tener mucho cuidado para reducir estos máximos a una media aceptable, ¿no? Porque siempre va a haber una mayor exactitud de los implantes colocados con una guía que aquellos que están colocados a mano alzada. Es decir, por muy grandes que nos parezcan esos rangos de desviación de la cirugía guiada, si los extrapolamos a los rangos de desviación que tenemos cuando estamos haciendo cirugías de mano alzada, son irrisorios. Porque es ilógico pensar que vamos a ser igual de precisos quirúrgicamente un lunes a las 8 de la mañana que un viernes a las 8 de la tarde. Entonces, vamos a sufrir una serie de cambios de desgaste, tanto física como mentalmente, además de factores ambientales que nos pueden afectar clínicamente. Entonces, nuestras desviaciones quirúrgicas son mucho mayores y son más susceptibles. Sin embargo, la cirugía guiada, si está bien planificada, la impresión es buena y todos los sesgos que hemos visto han sido reducidos al mínimo, va a tener un rango de desviación muchísimo menor que aquellas cirugías que realizamos a mano alzada. Todos los artículos que se analizan en este sentido dicen lo mismo. Este es de 2017 del doctor Joan Casolis, en el que dice lo mismo, que todas las desviaciones medias producidas por la cirugía guiada son mucho menores que si queremos abordar las mismas cirugías a mano alzada. Pero ¿qué ocurre con aquellos implantes que están colocados quirúrgicamente guiados, con los que están colocados quirúrgicamente a mano alzada y su supervivencia? Pues mirad, este artículo es de 2014, de Alessandro Pozzi, entonces no se producen diferencias entre los fracasos de los implantes guiados versus los que están colocados a mano alzada. Es decir, existen el mismo número de éxitos y de fracasos y la cirugía guiada no hace indicar que nos vayan a fracasar más los implantes o menos que si lo hacemos a mano alzada. Entonces, después de ver todo esto que estamos analizando, la cirugía guiada prostéticamente, ¿qué es? ¿Es algo realmente útil o es solamente algo que mola o algo que marca tendencia, ¿no? Entonces, vamos a ver en profundidad si realmente esto es algo que sea interesante de aplicar a nuestras clínicas. Y lo primero que yo os diría es que, fijaros, esa premisa que todos aprendimos en el máster y es que un buen cirujano tiene que tener el bisturí en la mano y la prótesis en la cabeza, era porque nosotros comenzábamos la rehabilitación de nuestro paciente colocando los implantes. Y en el momento que yo estaba colocando mis implantes, tenía que estar pensando cómo iba a ser el diseño de esa prótesis para que esos implantes que yo estaba colocando no solo tuvieran una base de buen soporte óseo, sino también tuvieran luego una buena rehabilitación o una rehabilitación estética para mi paciente. Porque no nos equivoquemos, al final el paciente lo que se va a llevar no es que yo le coloque 6, 8 implantes, un All-on-4 o le haga una doble elevación de seno. A él lo que le va a importar es que al final ese diseño protético sea adecuado, sea estético y sea acorde a los márgenes de estética que él quiere. Entonces, ¿qué ocurre con la cirugía prostodónticamente guiada? Pues fijaros, en el caso de la cirugía prostodónticamente guiada empezamos en esa premisa, porque lo primero que vamos a diseñar son los provisionales de carga inmediata que yo le voy a colocar a mi paciente. Entonces, eso que hablábamos antes de tener la prótesis en la cabeza va a ser al revés. Primero lo que voy a diseñar en mi guiada es la prótesis que va a llevar mi paciente colocada después de la colocación del implante. El segundo punto, por tanto, va a ser establecer el mejor eje y posición de mi implante a nivel óseo para que quede ubicado
de la mejor manera posible dentro del hueso y tenga una buena estabilidad y una buena durabilidad en el tiempo. El tercero de los puntos va a ser determinar la mejor posición protética del implante respetando la base ósea, de manera que tenga una buena emergencia oclusal, que las chimeneas no nos queden en vestibular, que tenga un buen soporte. Y ya el cuarto punto va a ser la fabricación de la guía y la impresión de mi provisional. En este caso, yo los derivo siempre a centros de producción y a laboratorio. Y por último, ya va a ser la realización del acto quirúrgico en la que colocaré la guía, colocaré mi implante, retiraré la guía y colocaré mi provisional inmediato en el mismo momento. Entonces, fijaros ya cómo ha cambiado el paradigma de nuestra profesión, que en vez de empezar por el acto quirúrgico como hacíamos antes y terminar en la colocación del provisional, lo primero por lo que vamos a empezar es por diseñar ese provisional en clínica, diseñar cómo queremos ese provisional para que la finalización de nuestro acto sea simplemente colocar el implante y colocar ese provisional. Además, en el caso de la cirugía prostodónticamente guiada, me va a permitir abordar casos que a mano alzada son muy complejos. Vamos a ver algunos ejemplos, como puede ser este caso del máster, en el que nos remiten un paciente al que le hayamos colocado implantes guiados, ¿no? Prostodónticamente guiados, y nos lo devuelven diciendo que hemos invadido en exceso el seno del segundo cuadrante, que esa invasión va a provocar que ese implante probablemente fracase porque no tiene un buen soporte óseo, y consideran en el máster de prótesis que deberíamos retirar ese implante, hacer una elevación de seno y colocar de nuevo un implante ahí para que cojamos mucho más soporte óseo, sobre todo en la zona apical del implante, que es la más retentiva en este tipo de implantes que estamos colocando. La realidad de ese caso es que si analizamos cómo fue el diseño, fijaos, es el diseño del alumno que realizó la cirugía, parece evidente que estamos invadiendo el seno y no estamos haciendo ningún tipo de elevación atraumática ni elevación del piso de Snyder ni de nada, de la membrana Snyder con el propio implante, sino que estamos directamente invadiendo el espacio biológico del seno. Pero la realidad es que si ampliamos el corte de cómo estamos trabajando, lo que diseñamos con el alumno fue ubicar ese implante en un ángulo oclusal suficiente para que nuestra chimenea no quedara por vestibular, pero aprovechando el reservorio de hueso palatino que tenía nuestro paciente y haciendo una pequeña expansión de ese reservorio palatino. De manera que pudimos obviar esa elevación de seno y lo que aunque inicialmente parecía un fracaso en la panorámica, la realidad es que conseguimos expandir ese hueso palatino y ubicar el implante en el reservorio palatino. El caso fue un éxito, se pudo rehabilitar, no hubo ningún problema y fue sin problemas. La otra de... Disculparme un segundito, perdonarme. ¿Hola? Perdonadme, los problemas del directo. Ya seguimos. Entonces, el siguiente de los elementos que tenemos importantes a la hora de aplicar la cirugía guiada en nuestro día a día es que nos va a evitar muchas complicaciones. Es decir, nos va a evitar que suframos, por ejemplo, invadir o salirnos por la cortical lingual o invadir el espacio biológico del dentario y perforar el nervio dentario, con lo cual el utilizar la cirugía guiada ya nos va a evitar de base muchos problemas que de otra manera pues nos llevarían a un fracaso, ¿no? Como puede ser el invadir el nervio dentario, ¿no? Con la consiguiente parestesia del propio paciente y demás. Entonces, es muy importante siempre que hagamos una buena planificación de lo que vamos a hacer, porque a veces entrar solo a mano alzada, pues nos puede complicar un poquito la existencia. Fijaros en este caso, este caso es un caso en el que hicimos una guía de solo soporte mucoso y óseo, la tuvimos que hacer con Anchor Pins. Es una paciente que era una portadora de prótesis completa desde muy joven, entonces las áreas de reabsorción ósea eran muy grandes. Prácticamente solamente teníamos soporte óseo para poder colocar implantes en las regiones de los caninos y primeros premolares.
Con lo que hicimos un primer diseño en el que colocamos los implantes con un abordaje tipo Longford para posiciones prácticamente de 3, 4 muy adyacentes, tan adyacentes que nos era complicado hasta poder posicionar los anchor pins porque no teníamos ni dónde anclar las fijaciones de los pins para sujetar dicha férula. Entonces, este tipo de cirugía, haberla realizado a mano alzada sin que hubiéramos tocado o nos hubiéramos salido de las corticales con los implantes, es muy complejo, muy, muy complejo. De esta manera, con la cirugía guiada, pudimos hacer el abordaje de este caso, en el que aunque las posiciones de los implantes a lo mejor no son las más idóneas, sí que podemos ofrecerle un tipo de rehabilitación fija a nuestro paciente, en este caso a nuestra paciente, que posteriormente llevó una rehabilitación fija atornillada, que lleva más de 7 años con ella en boca. Aquí están nuestros implantes colocados, como hicimos ese anclaje bicortical, buscando también las corticales de los senos y las corticales nasales, y conseguimos que este tratamiento tuviera estabilidad y predictibilidad en el tiempo. Este tipo de cirugía, haberla realizado a mano alzada, pues hubiera sido prácticamente imposible. El siguiente de los puntos muy importantes que nos ofrece la cirugía prostánticamente guiada es la satisfacción del propio paciente. Muchas veces nos ocurre que terminamos una cirugía súper compleja y lo primero que nos va a preguntar nuestro paciente es ¿pero cuántos puntos llevo, doctor? Y parece que la cirugía es más importante cuantos más puntos lleve, ¿no? Sobre todo para que luego se lo cuente a sus amigos. Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Pues te he dado muchos puntos, pero no los suficientes para que te den el iPhone. Entonces, bueno, le hago la típica broma. Y se sorprenden muchos cuando después de la cirugía guiada se miran y no hay sangre ni hay puntos, sino que el resultado final, esta es la paciente que veíais antes, del Olenford complejo, y fijaros que prácticamente no hay sangrado. Eso les llama mucho la atención, pero sobre todo la mayor satisfacción que se llevan es cuando no hay inflamación, cuando no hay hematoma y que cuando no hay esos efectos secundarios, que para ellos es bastante desagradable. Por contra, tenemos una serie de limitaciones que nos van a complicar o nos van a limitar el poder realizar la cirugía guiada. La primera de ellas, la presencia de sesgos en el flujo de trabajo, que lo que nos va a llevar es al final a una mala colocación, a un error en la colocación del implante y al final va a fracasar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos sesgos que hemos analizado, es decir, usar un buen CBCT, un buen equipo informático, ojo con las impresoras y con a quién elegimos para que nos impriman nuestras guías y nuestros provisionales. Pero luego hay otra serie de limitaciones que son de tipo quirúrgico. Por ejemplo, vamos a tener una falta de visibilidad porque la guía nos va a limitar y no vamos a poder ver muchas veces si estamos introduciendo el implante o no. Para aquellos que son más avanzados, pues conocerán que hay sistemas en los que ya las ventanas son abiertas. En el caso, por ejemplo, del software de 36, que lo vamos a ver hoy, nos va a permitir incluso diseñar ventanas para que nos permitan mejorar la visibilidad de esa zona. Pero con otros sistemas un poco más antiguos no teníamos esa opción de poder abrir esas ventanas en las zonas de trabajo y teníamos una falta de visibilidad que nos limitaba el campo de visión a la hora de colocar el implante. Por otro lado, tenemos una falta de control táctil. Estamos muy acostumbrados a sentir el hueso cuando estamos fresando, ¿no? Cuando estamos colocando nuestros implantes. Y la realidad es que con la cirugía guiada vamos a tener una serie de elementos intermedios, como son las cucharillas, las anillas y la propia férula, que nos van a dar una falsa resistencia y nos van a dar una falsa sensación de estabilidad y vamos a tener un control táctil distinto a cuando operamos a mano alzada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también lleva una curva de aprendizaje, el aprender a controlar esa resistencia, ¿no? El aprender a entenderla y nos puede llevar pues, a ensayos y error al principio. Y el tercero de los puntos limitantes va a ser la apertura limitada de nuestro paciente, porque el sistema de guiada requiere unas fresas más largas, que salven esas anillas y que salven esas guías, que son las que evitan que nos movamos o que se desvíe o que exista desviación en nuestra colocación del implante. Entonces hay que tener cuidado porque tendremos que medir la apertura de nuestro paciente porque a veces en sectores posteriores nos vamos a encontrar que no vamos a poder hacer un abordaje completamente vertical. Tendremos que buscar a veces abordajes semilaterales porque si no es inviable poder colocar implantes en esas regiones. Os decía que en el caso de las imágenes que estáis viendo, yo había utilizado el sistema Certiaga de FIBO. Es un sistema bastante fiable y el protocolo de trabajo comienza con el diseño de nuestros implantes utilizando el software de planificación de 3Shape. En este caso se denomina Implant Studio, en el que voy a poder colocar mis implantes, seleccionar la posición, como hemos visto, diseñar prostéticamente los provisionales, que es lo que estáis viendo aquí. Entonces, el comienzo va a ser diseñando estos provisionales, luego ya ubicaré mis implantes en el hueso y por tercero,
haremos la férula. Como todo en nuestra profesión requiere de una curva de aprendizaje. Entonces, no os desesperéis porque los primeros casos nos va a llevar una fase de toma de contacto en las que tardaremos mucho en diseñar en el software cómo queremos el provisional, cómo queremos los implantes. Aunque es un software muy intuitivo, ¿vale? Va a requerir igualmente de que 2 o 3 casos nos van a llevar a una fase de toma de contacto. Lo bueno que tiene el software de Implant Studio es que es un software muy intuitivo, tiene muchas partes que son de seguir, 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 con lo cual aceptar, 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 y nos lo va a hacer fácil, pero tiene otras muchas partes en las que vamos a tener que parar, diseñar, tomar parte en el diseño anatómico de los provisionales, tomar parte en la planificación y colocación del implante dentro del hueso. Hay muchos doctores que optan por una opción que es la de externalizar este servicio y contratan servicios de laboratorios o de centros en los que les hacen la planificación del caso y les mandan un resumen de la planificación para que ellos se conecten, lo validen y en ese caso pasar a la fase de producción de la férula y del provisional. Es otra opción de trabajo, tan viable como las anteriores. En mi caso yo prefiero la opción de diseñármelo yo mismo y ser yo el que tiene el control tanto del provisional que decido para mi paciente como de la guía que voy a colocar. ¿Qué ocurre? Pues que hasta que llegas a esa fase de eficacia van a pasar una serie de casos en las que seguramente vamos a tardar más en el diseño y en la fase de diseño de la cirugía que lo que es luego en la propia cirugía, porque luego la parte quirúrgica va a ser más sencilla nada más que colocando nuestro provisional, nuestra guía, perdón, y luego ya nuestro provisional. Entonces, no os desesperéis porque ese tiempo que vamos a ahorrar en la fase quirúrgica lo vamos a perder en los primeros casos en la fase de toma de contacto. Entonces, lo primero que voy a decir es no perdáis los nervios con la parte informática porque a veces pues se nos colgará el programa, no habremos diseñado bien y tendremos que volver a empezar ciertas fases y tendremos que tener paciencia para no acabar destrozando el ordenador en esos primeros casos de fase de toma de contacto. Mi recomendación, cuando empecéis con este tipo de casos y con este tipo de aprendizaje, solicitar la ayuda de doctores que ya lo hayan hecho, porque la comunicación entre doctores y la comunicación entre los que ya saben con los que no saben facilitan muchísimo que esa primera fase de aprendizaje sea rápida y paséis rápidamente a una fase de eficacia. ¿Por qué me gusta usar el sistema de FIBO con el sistema de 3D? Pues fijaros, tengo un gran abanico de posibilidades para trabajar. Puedo diseñar, como hablábamos, férulas dento-muco soportadas, puedo usar férulas solo dento soportadas, puedo usar férulas solo muco-oso soportadas. Ahora ya con la actualización de Implant Studio, la beta que empezamos a probar el año pasado, ya podemos hacer incluso férulas solo óseo soportadas, con lo cual el abanico de posibilidades que tengo para trabajar es muy amplio, puedo abordar una serie de casos sin ningún tipo de problema, y entonces puedo emplearlo en distintas cirugías, ya sean unas u otras. Además, cuando he terminado de hacer el diseño que yo he querido, lo que me va a emitir es un protocolo de fresado, que es esto que veis aquí, es este PDF, que yo se lo entrego a mi auxiliar o se lo envío por mail, en el que viene indicado todo lo que vamos a necesitar para la cirugía. De manera que ella tiene un checklist en el que va a ir comprobando todo lo que se necesita y si lo tenemos en stock en la clínica, o si no, le va a venir las referencias para que directamente haga los pedidos, en este caso a FIBO, y el día de la cirugía, con fecha de la creación y fecha de la planificación de la cirugía, ella va a tener todo listo nada más que para sentarnos a trabajar. Además, yo voy a tener otro informe, en este caso es el informe quirúrgico, que me vale para tenerlo el día de la cirugía, en el que yo voy a ver dónde he diseñado la colocación de cada uno de mis implantes, qué implante he puesto en ese sitio y qué secuencia de fresas necesito para colocar ese implante. Con lo cual es una ayuda muy interesante para refrescar todas esas cirugías y si voy a tener 5 o 6 cirugías en ese mismo día, tener mis informes preparados para nada más que repasar mis informes antes de la cirugía y saber qué tengo que hacerle a mi paciente en ese momento y qué le voy a realizar. También me gusta mucho que es una plataforma abierta, de manera que voy a poder trabajar con diferentes escáneres, es decir, yo puedo llevarme mi portátil, ahí dependiendo de la clínica en la que trabaje ese día, pues me da igual que tengan un CARESTREN, que tengan un BATEC, yo voy a poder importar esos CBCTs y trabajarlos con mi cirugía guiada para imprimir esas guías igual, dependiendo del laboratorio con el que vaya a trabajar y las impresoras que tenga ese laboratorio, pues me va a poder imprimir mis guías sin ningún tipo de problema porque es un sistema totalmente abierto. Es decir, no tengo que coger el CBCT de 3Shape, imprimirlo con la impresora de 3Shape, ¿por qué no? Porque podemos usarlo con cualquier tipo de sistema gracias a que es una plataforma abierta. Oh, perdonadme.
que me he dejado el móvil encendido. Este es Alejandro Sánchez, mi técnico de laboratorio, que como veis suele ser bastante inoportuno. Me pide que si podemos charlar de algún caso, entiendo. Bueno, me va a llamar. Hola, Alejandro. Siempre igual, ¿eh? Carlos, el audio no sale del vídeo. Venga, ok. Bueno, pues este es Alejandro y la ventaja que tiene el mundo digital es que no tenemos que recurrir al WhatsApp y a las llamadas, sino que tenemos herramientas como por ejemplo la plataforma Sinergia de Fibo, en la que nos podemos conectar y podemos charlar en tiempo real de los flujos de trabajo de la clínica. Puedo acceder a la ficha que tengo con él del paciente que él me está pidiendo y puedo descargarme el STL, por ejemplo, de los provisionales que él me ha diseñado para mi paciente de carga inmediata de un doble Long-4 edéntulo. Entonces, esta es la ventaja de trabajar en digital. También puedo tener acceso a lo que él está haciendo, validar lo que él está haciendo antes de hacerlo y saber cómo van a ser los resultados estéticos y provisionales de mi paciente y pedirle si deseo algún cambio o alguna modificación previo a que se realice. ¿Se oyen los audios, José Carlos? No, los audios que emites desde la presentación no salen. Pues darme un segundito, que se van a empezar a oír. Ahora sí. Os pongo la anterior entonces, si queréis. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Vale, es que no se había activado. Bueno, estamos todos recluidos en casa, ¿verdad? Estamos hartos de ver Netflix. Yo hoy os traigo Netflix, que es como el Netflix, pero de los dientes, ¿verdad? Tenemos Stranger Teeth, Cómo conocí a mi doctor, Breaking Lab, en el que trabaja Alejandro Sánchez. Y hoy vamos a ver pues, algunos casos de cirugía prostáticamente guiada míos y del máster, en el que pues, abordamos diferentes casos de diferentes dificultades. Voy a correr un poquito porque luego José Carlos me regaña. Es un paciente portador de una prótesis removible superior y está harto de esa prótesis removible y quiere que le extraigamos los dientes que restan, quiere hacerse una fija superior y quiere hacérsela con implantes. Entonces, bueno, este es nuestro paciente, fotos extraorales, vemos como el labio está un poquito hundido, falta de faldón vestibular. Tiene una serie de dientes que todavía le quedan remanentes, quiere extraerse esos dientes, quiere quitarse esa prótesis que le cubría nada más que la zona de los premolares. Entonces hacemos nuestro diseño de nuestra planificación quirúrgica con el software de Implant Studio, en el que colocamos nuestros implantes en las posiciones para la realización de un Long-4 superior. Diseñamos igual nuestra férula quirúrgica. Este es el diseño de la férula. Fijaros que en el diseño de la férula lo que hemos hecho es respetarle los molares, planificar todo para la extracción de los dientes anteriores, pero respetando los molares, porque de esta manera vamos a poder hacer una retención de nuestra férula, tanto en la parte palatina como en la parte molar, sin tener que realizar una serie de anchor pins o de pines de fijación. Nos los vamos a obviar. ¿Qué fracaso tiene este diseño? Pues fijaros, en el caso de este diseño, es un diseño que hicimos para la universidad, no hicimos ventana palatina, que es muy recomendable hacerla. ¿Por qué? Yo quiero tener mucha estabilidad en el paladar. De hecho, fijaros qué refuerzos palatinos colocamos para que la férula fuera muy estable. Pero si en mitad de la cirugía necesitamos hacer un refuerzo del nervio palatino con la anestesia, no tenemos ningún método de acceso y vamos a tener que retirar la guía para volver a colocarla. Entonces, en este caso,
Yo os la he puesto precisamente para que aprendamos también de los errores. Ojo con estos diseños, porque aquí siempre hay que hacer una pequeña ventana en el naso palatino y en los accesos palatinos donde vayamos a trabajar, por si en medio de la cirugía tenemos que hacer un segundo abordaje y tenemos que reforzar la anestesia, poder tener un sitio por el que entrar, sin tener que retirar la guía. Esta es nuestra guía. Una vez que nos llega a clínica, hacemos extracciones selectivas para respetar esos molares que nos den el apoyo de la guía que queremos, molares que luego retiraremos. Esta es la colocación de nuestros implantes y para la colocación de los implantes utilizamos este motor. Utilizamos siempre el motor de Biener y Chiropro porque es un motor que nos va a permitir hacer un análisis de cómo es el hueso de nuestro paciente. Si estáis viendo ahí está creando la ficha del paciente. Vamos a seleccionar el tipo de implante y la posición y luego vamos a poder cotejar también con el IS. El motor de Chiropro lo que me permite es que empezamos a fresar el implante y a colocar el implante en el hueso y él empieza con un torque de 0 Newton y va aumentando ese torque a medida que encuentra la resistencia hasta el máximo que nosotros le hemos indicado. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir que cuando terminemos la cirugía tenemos un análisis de cómo ha sido esa resistencia ósea a la colocación de nuestro implante y nos va a permitir tener un método de análisis cuantitativo de la estabilidad primaria del implante que acabo de colocar y por lo tanto decidir de una manera más científica si quiero colocar o puedo colocar el provisional inmediato a mi paciente, por supuesto siempre cotejándolo con la estabilidad del ISQ de Oster. De esta manera es un elemento de análisis mucho más fidedigno que simplemente colocar el motor de implante a 40 newtons e insertar el implante, donde no vamos a tener nada más que una referencia de resistencia manual que es poco cuantificable y que dependiendo del día notaremos más o menos resistencia y que además en cirugía guiada, como os comentaba anteriormente, con todos los elementos intermedios que tenemos en la cirugía guiada, nos va a dar una falsa sensación de estabilidad primaria al tacto. Entonces, para evitar esa falsa sensación de tacto hay que emplear elementos matemáticos y cuantificables como pueden ser este tipo de motores que analizan el torque y, por supuesto, el uso de elementos ayudantes como puede ser el Oster. Veíamos antes con Alejandro que es capaz de enviarnos los diseños a clínica, pues este es el diseño que nos enviaron para este provisional, el montaje en el articulador del propio provisional, la secuencia de fresado de nuestro provisional y el cementado de los pilares intermedios, de los pilares de apoyo, y ahí está el antes y el después de nuestro paciente. Fijaros cómo el labio estaba totalmente hundido, sin apenas proquelia, y aquí tenemos un mayor volumen, una estética mucho más adecuada y, por supuesto, un mejor ajuste oclusal gracias al diseño previo. De esta manera pasamos de una sonrisa media en la que prácticamente no se veían los dientes y había mucho desgaste, a tener una sonrisa adecuada a lo que nos estaba solicitando el paciente. En este segundo caso es otro paciente. En este caso es un paciente que tiene problemas de movilidad, dificultad para el cepillado, está en silla de ruedas, tiene dificultades de higiene y tiene movilidad en la mayoría de dientes del sector anterior y la parte del sector mandibular también está bastante afectada. Por temas económicos decide solamente que comencemos con el abordaje del maxilar superior. Fijaros en las fotos extraorales como ya se aprecian esas retracciones gingivales y ya la exposición de cuellos y movilidad dentaria. Y en este caso empezamos haciéndole un diseño de sonrisa con el software de Smile Design, igual de 3Shape, en el que simplemente con las fotos extraorales tomadas con el móvil, con la aplicación de ellos de nuestro paciente, nos permitió hacerle un diseño de cómo queríamos que fueran esos provisionales para que él pudiera interiorizar y pudiera entender cómo iba a ser ese cambio estético que iba a sufrir. Este mismo diseño, con el análisis y las marcas matemáticas y de medida de los dientes, fue trasladado al laboratorio para que nos diseñara los provisionales. En el escaneado intraoral de nuestro paciente, pues ya estamos observando igual esas retracciones que estábamos hablando, zonas en las que ni siquiera se puede leer porque hay grandes caries. Entonces decidimos hacer ese abordaje superior, de nuevo respetando en este caso 3 piezas, un incisivo y 2 caninos, lo suficientemente estables y rígidos como para permitirnos fijar nuestra férula. Fijaros que en este caso la férula es mucho más fina, nos va a permitir un mejor acceso al paladar y vamos a tener esa ventana nasopalatina que nos va a permitir el acceso, si queremos hacer una segunda reentrada, para anestesiar intraquirúrgicamente a nuestro paciente. El diseño de nuestros provisionales, realizado en el laboratorio, y empezamos la fase quirúrgica. Hacemos las extracciones selectivas de nuestro paciente, fijamos nuestra guía, pasamos a la fase quirúrgica y estamos ya colocando los implantes.
Fijaros que aun siendo una guía sin anchor pins, está fija en 3 puntos, tiene muy buena estabilidad y fijaros la resistencia adecuada de los implantes a su entrada. De hecho, si hacemos el análisis del informe quirúrgico que nos emite el motor, todos los implantes tienen muy buena estabilidad primaria, por encima de 35 newton de par, con lo cual tenemos muy buena estabilidad primaria para poder hacer esa carga inmediata. Por lo que procedemos al atornillado y fijación del provisional inmediato atornillado para nuestros implantes. Con lo cual pasamos de una fase en la que teníamos movilidad y molestia dentaria y sensibilidad y dolores en las piezas, a que el paciente se pueda ir con los dientes colocados en el mismo momento de la cirugía, sin puntos y sin molestias. ¿Qué ocurre? Pues que si hacemos una conclusión de cómo es el sistema, pues fijaros, tenemos un sistema que nos va a facilitar el abordaje de casos con dificultades anatómicas, con dificultades estéticas comprometidas, que nos va a permitir acceder a la carga inmediata de una manera más fácil, puesto que ya vamos a saber dónde van a quedar los implantes y vamos a poder rehabilitarlos en el mismo momento. Es una herramienta de trabajo que no viene a sustituir a la cirugía tradicional, porque no nos equivoquemos. Este sistema no vale para que cualquiera pueda abordar cirugías. Hay que tener un conocimiento previo en cirugía, hay que tener un bagaje en cirugía oral para poder acceder a este sistema. Entonces, esto no viene a ser nada más que una herramienta de trabajo que nos va a ayudar con ciertos tipos de casos y nos va a ayudar a hacer nuestras cirugías más fáciles, pero no viene a sustituir lo que veníamos haciendo de una manera tradicional. El tiempo empleado en la planificación, que hablábamos que al principio va a ser amplio, se va a traducir luego en una reducción de los tiempos quirúrgicos. Ya habéis visto que prácticamente colocamos la guía, hacemos nuestro fresado, retiramos la guía y vamos a atornillar el provisional. No vamos a tener que perder tiempo en rebasar provisionales, en tener que andar quitando acrílico, ajustando provisionales. El resultado es mucho más rápido. Es una excelente herramienta de marketing porque nos va a permitir, como habéis visto, enseñarle al paciente cómo va a quedar antes de hacerlo. Entonces él va a poder entender qué queremos hacer, se lo vamos a poder mostrar y va a poder interiorizar su tratamiento de una manera más sencilla. Y sobre todo el aumento significativo de la satisfacción del paciente. No va a haber tanto dolor postquirúrgico, mucha menos inflamación al no tener que levantar corgajos, mucho menos hematoma, la ausencia de tener que retirar puntos, que también suele ser una complicación para ellos. Con lo cual, todo eso va a reducir significativamente la incomodidad del paciente y va a quedar mucho más contento. ¿Pero qué ocurre? Pues que muchos pacientes, cuando pasan 3 meses y vienen a la rehabilitación definitiva de sus tratamientos de arcada completa, como los casos que habéis visto, ocurre que no entienden cómo, después de haber hecho una odontología digital en la que le he colocado los implantes y el provisional en el mismo momento, ahora voy a tener que hacer una odontología analógica en la que le voy a tener que empezar por una toma de impresión, una segunda cita a la semana para hacer una prueba de rodetes y de mordida, a la semana una prueba de dientes, a los 15 días una prueba de estructura, a la semana otra prueba de estructura ya con los dientes estéticamente montados para finalmente colocar los dientes. No son capaces de entender cómo podemos reducir los tiempos quirúrgicos tanto y luego los tiempos prostodónticos vienen a ser prácticamente de 1 mes y medio. De manera que nos pusimos a trabajar en ello y utilizando el escáner intraoral de 3Shape, lo que hemos hecho ha sido diseñar junto con el laboratorio y con FIBO un flujo de trabajo en el que en una primera cita le vamos a tomar el escaneado intraoral a nuestro paciente, a los 4 días voy a hacer una prueba especial estética estructural y a los 15 días voy a poder colocar de manera terminada y definitiva la prótesis a mi paciente. Antes de que ahondemos más en la técnica, deciros que no puedo mostrar la técnica completa porque, como sabréis, todo el mundo está trabajando en tomas de impresiones de arcadas completas y que cada empresa y cada marca tiene sus flujos de industriales de trabajo y sus flujos de patente y de registro. Esto no es diferente y en el caso de FIBO está terminando de registrar una serie de patentes y diseños que ha hecho para que el flujo de toma de impresión de los edéntulos sea de una manera sencilla y sobre todo sea un protocolo que pueda ser escalable y reproducible en cualquier otra clínica y por cualquier otro clínico. Entonces, hoy no voy a ahondar en ese sistema, sé que me lo preguntaréis luego, me lo preguntan en muchas charlas, ¿cómo has tomado la oclusión en el edéntulo total? Entonces, hoy no lo puedo contar, os prometo que cuando FIBO me dé carta verde, carta blanca, perdón, yo seré el primero y encantado en contaros de cómo se hace y explicaros que es un método muy sencillo, solamente adelantaros que es un método muy sencillo de hacer y que nos facilita el poder abordar casos como este que estáis viendo aquí, en el que es una paciente con 4 implantes en el maxilar superior. En este caso respetamos un molar
El respetar este molar fue porque nos va a permitir, en este caso, apoyar en esa zona y que sea una oclusión más estable, de manera que en esa primera cita hicimos esa toma de impresión, en la segunda cita nos llega esa prueba estética estructural que yo os hablaba, si os dais cuenta, el diseño está para corregir, ¿no? Viene una línea media desviada, hay un plano más alto que el otro, plano inclinado, no hay un buen ajuste oclusal. Bueno, para eso es esta prueba, ¿no? Para hacer un análisis radiográfico, un análisis estético y comprobar cómo está cómo va a ser esa rehabilitación, hacer las correcciones que sean necesarias para que a los 15 días obtengamos una rehabilitación completa en composite, atornillada, con total pasividad y terminada. De manera que hemos rehabilitado a nuestro paciente en solo 15 días. Está bien, me diréis, bueno, Carlos, pero es que claro, en el caso de esta paciente lo tienes muy fácil porque tenía un molar superior y claro, hacer una rehabilitación completa ya con apoyo oclusal, pues es sencillo. Vale, revisamos un poquito más el rizo y decidimos coger un paciente de 6 implantes sin ningún tipo de apoyo oclusal para una rehabilitación completa superior. De nuevo, hacemos nuestra prueba estética estructural. Aquí estáis viendo el diseño de Alejandro Sánchez de la prueba estética estructural. Nuestra prueba de estructura, aquí vemos la estructura metálica que diseñaron y aquí os hago siempre un inciso. Para los que me seguís y seguís mis charlas, ya sabéis que os hablo siempre de esto. Es muy importante que aprendamos a diferenciar qué tipo de rehabilitación le estamos poniendo a nuestros pacientes y que nos paremos los clínicos muchas veces a hablar con nuestros centros de producción y con nuestros laboratorios acerca de qué elementos estamos colocando. Es muy importante saber si yo estoy haciendo rehabilitaciones de titanio, de cromo cobalto, si son fresadas, si son coladas, si son sinterizadas, porque no todas las estructuras se comportan igual y si yo he invertido un tiempo precioso en mi diseño y en mi planificación de implante y en mi cirugía, tengo que dedicar ese mismo tiempo a la rehabilitación y tengo que saber qué tipo de estructura estoy colocando porque es muy importante a la hora de la longevidad de mi tratamiento. No se comporta igual una estructura colada que una estructura sinterizada, que una estructura fresada, y mucho menos, fijaros microscópicamente cómo es esa agrupación de partículas, no se va a comportar igual esta estructura que esta, que esta. Si además hacemos análisis bibliográficos, vais a observar que en todos la resistencia ténsil en megapascales va a ser mucho mayor para los sistemas fresados y sintetizados que para los colados. ¿Por qué me gusta utilizar el sistema de FIBO? Porque fijaros, tenemos la resistencia del sistema sinterizado, cogen ese sistema sinterizado, pulen y fresan la zona de contacto del implante y lo que voy a obtener es una zona fresada que me va a mejorar el ajuste con mi implante y una zona sinterizada que es la que me va a mejorar la resistencia de mi rehabilitación. Bueno, pues aquí está la rehabilitación de nuestro paciente colocada en boca, apoyo pasivo sobre los 6 implantes. Y este es mi paciente a los 15 días con su rehabilitación terminada. Ahora estamos comenzando con la fase inferior, porque también los dientes inferiores estaban bastante mal, y se va a realizar el mismo tratamiento, 6 implantes inferiores, con otra rehabilitación completa inferior. Bueno, pues rizamos más aún el rizo. Dijimos, venga, pues ahora vamos a coger y ya hemos logrado edéntulo total maxilar, pues vamos a hacerlo bimaxilar. Fijaros aquí, tenemos una paciente con doble Longford superior e inferior y esta es nuestra prueba estética estructural en la que vamos a hacer el análisis de la sonrisa, volumen de labios, líneas medias, planos oclusales, pasividad de los implantes. Este es el diseño que hace Alejandro en el laboratorio y me manda, extrapolando los datos del articulador con el arco facial. Y estas son las prótesis terminadas de nuestro paciente. Y aquí tenemos la rehabilitación superior e inferior, totalmente pasivas y colocadas en 15 días. Y, por supuesto, la satisfacción del paciente de que solo ha tenido que venir 3 citas, de media hora cada cita, y se ha llevado una rehabilitación puesta que de otra manera hubiera sido 1 mes y medio de trabajo con citas de repetición, ensayo y error, y de esta manera hemos simplificado muchísimo más el proceso de trabajo. Entonces, ¿se pueden hacer arcadas completas? Sí, se pueden hacer arcadas completas. ¿Se pueden hacer rehabilitaciones completas sobre implantes con escáner intraoral? Sí, se pueden hacer completamente. ¿Va a ser algo que se va a hacer en el futuro? Pues va a ser algo que he hecho yo y que va a hacer todo el mundo en el futuro, porque cada vez más gente se está aventurando a hacer este tipo de rehabilitaciones y cada vez es más común que adquiramos este tipo de procesos a nivel clínico.
Por supuesto, llegar a esto no se llega solo. Es decir, cuando recorremos un camino, si vamos solo, los vamos a recorrer más rápido, pero si vamos en buena compañía, seguramente llegaremos bastante más lejos. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es agradecer el trabajo tanto de Cerisei como de FIBO y, por supuesto, de mi compañero de trabajo, como es Alejandro Sánchez, que hace el 50% en el laboratorio de mi 50% de clínica. Entonces, sería ilógico no rendirle tributo y no darle las gracias por todo el esfuerzo, dedicación y amor que dedica a todo lo que yo le mando y a todos los trabajos que yo le mando, porque la base de mi éxito no es solo la base clínica, sino el gran trabajo que realizan él y todo su equipo de laboratorio de sociodental a la hora de realizar este tipo de trabajos y todos los trabajos que le mando. Es muy importante que un buen clínico y un buen clínico digital se asocie a un buen laboratorio, porque al final del día lo que el paciente se va a llevar a su casa son nuestros dientes, ¿no? Son los dientes que le hemos diseñado. Entonces, si no hay un gran equipo detrás que plasme y trabaje esa idea que vosotros habéis diseñado y habéis predicho y habéis diagnosticado, pues esto no va a llegar a buen puerto. Entonces, os animo a que hagáis una buena selección de laboratorios, que habléis más con vuestro técnico de laboratorio y que tengamos una relación más estrecha con nuestros técnicos de laboratorio, porque al final son la base del éxito de todo lo que estamos haciendo en clínica. No me quiero despedir sin dejaros una bonita frase de Benjamin Franklin, en la que habla de que sin planificación estarás planificando tu fracaso. Entonces, para todo lo que hagamos clínicamente es muy importante, no solo para la parte quirúrgica, que hagamos una buena planificación de lo que queremos llevar a cabo, de manera que tengamos una base a partir de la que guiarnos y que aunque luego existan variaciones dentro de nuestro plan inicial, tengamos siempre contemplado hacia dónde queremos llegar. Porque si abordamos casos, sobre todo casos complejos, sin ningún tipo de planificación, lo único que vamos a conseguir es que lleguemos a un fracaso previo o a un fracaso tardío de lo que estamos intentando llegar a cabo. Sé que surgirán muchas dudas, no nos dará tiempo a abordar muchas porque me he elongado un poquito en el tiempo, entonces os facilito que tanto en Facebook me podéis encontrar como Carlos Parra y en Instagram como Carlos PRC. Todo lo que me preguntéis en redes sociales os lo voy a contestar, ¿de acuerdo? A veces tardo más, a veces tardo menos, porque me llegan muchas dudas, sobre todo por privados. Entonces, que tengáis paciencia, pero que contesto a todo el mundo y que si os surgen dudas acerca de si os es rentable, si os es interesante abordar la cirugía digital o incorporaros a la cirugía digital y a la prostodoncia digital, pues podéis hacerme cualquier tipo de consulta que queráis. ¿Os parece? Vemos el chat, a ver qué habéis ido preguntando. ¿Queréis hacer alguna duda? Muchas gracias.